Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a su espacio, un libro y un café. Qué alegría poder compartir una vez más este tiempo con ustedes. Abrir la palabra de Dios, sentarnos junto a los pies del Maestro y permitir que su voz nos traiga dirección, nos traiga consuelo, nos traiga restauración y esperanza a nuestra vida. Hoy estamos aquí para ver un tema especial para quienes sienten que en algún momento del camino se rompieron por dentro, se detuvieron, se cansaron o quizás se equivocaron tanto que ya no saben cómo seguir. El día de hoy estamos ya en el día 26 y hablaremos sobre volver a empezar sin miedo. Y quiero comenzar hablándole al corazón de alguien que quizás hoy está escuchando este mensaje con lágrimas escondidas, con preguntas sin responder, con culpas guardadas, con sueños rotos, con heridas que todavía duelen, o quizás con esa sensación silenciosa de que la vida se nos salió de las manos. Porque hay momentos en la vida en los que volver a empezar parece demasiado difícil. Hay tiempos en los que sentimos que ya no tenemos fuerzas para reconstruir, que sentimos que ya fallamos demasiado, que ya perdimos demasiado, que incluso ya lloramos demasiado, que ya nos equivocamos tantas y tantas veces que no tendría sentido intentarlo una vez más. Y a veces no es que no queramos avanzar, es que tenemos miedo. Miedo de volver a confiar y ser heridos nuevamente. Miedo de volver a intentar y fracasar nuevamente. Miedo de abrir el corazón y terminar decepcionados otra vez. Miedo incluso de obedecer a Dios, pero de no entender el proceso. Ese miedo de empezar desde cero, cuando sentimos que ya no tenemos la misma fuerza, ya no tenemos la misma fe, o quizás ya no tenemos la misma ilusión. Y ese miedo se vuelve una voz constante dentro de nosotros. Una voz que nos susurra: no lo vas a lograr, no has cambiado lo suficiente, ya perdiste tu oportunidad. Dios puede usar a otros, pero ya no a ti. Tu historia ya quedó marcada por el fracaso, por el dolor, por la pérdida. Y si no tenemos cuidado, créanme que terminamos creyendo más en la voz del miedo que en la voz de Dios. Y a eso sumémosle la culpa. Sí, la culpa porque hemos tomado decisiones equivocadas. La culpa porque hay palabras que no debemos haber dicho. La culpa porque tuvimos oportunidades que desperdiciamos. La culpa por no haber escuchado antes de hacer las cosas. La culpa por haber
soltado lo que debimos cuidar. La culpa por haber corrido lejos cuando Dios nos estaba llamando. Y entonces ahí el corazón se paraliza. Y no porque Dios nos haya cerrado la puerta, sino porque nosotros pensamos que ya no somos dignos de entrar. Pero hoy el Señor quiere confrontar con amor esa mentira. Hoy Dios quiere recordarte algo que puede cambiar tu manera de mirar tu historia. Volver a empezar no es solo una idea humana, es una invitación divina. Y volver a empezar no nació en el corazón del hombre, nace en el corazón de Dios. Porque nuestro Dios es especialista en rescatar ruinas, especialista en levantar lo que parecía acabado, especialista en restaurar lo que otros daban por perdido, especialista en escribir capítulos nuevos sobre páginas que nosotros pensamos cerrar. Sí, incluso cerrar para siempre. Y saben, la Biblia está llena de historias de personas que al igual que tú, que al igual que yo, pensaron que todo había terminado. Pero ellos descubrieron que con Dios el final no es siempre el final. Porque con Dios un fracaso no tiene que convertirse en una sentencia. Con Dios una caída no tiene que convertirse en identidad. Con Dios, una temporada de dolor no tiene que definir el resto de nuestra vida. Y saben, con Dios, un error no tiene la última palabra. Una pérdida no significa que ya no habrá fruto. Con Dios, una noche no cancela la llegada del amanecer. Y quizás hoy tú estás en una de esas estaciones de la vida donde necesitas escuchar esto con toda tu alma. Todavía puedes volver a empezar. Todavía puedes levantarte. Todavía puedes creer otra vez. Sí. Todavía puedes amar otra vez. Todavía puedes obedecer otra vez. Todavía puedes servir de nuevo. Todavía puedes volver a soñar. Todavía puedes reconstruir con Dios lo que el dolor, el pecado, el miedo o las circunstancias quebraron. Y obviamente esto no es porque seas fuerte, no es porque no duela, o no es porque ya entendiste todo. No es porque el pasado, ya desapareció así mágicamente, no. Sino porque la gracia de Dios sigue siendo más grande que tu historia, sigue siendo más grande que mi historia. Y saben, hoy quiero mostrarles que Dios no solo perdona el pasado, también abre camino hacia el futuro. ¿Sí? Y quiero que veamos que volver a empezar no significa
fingir que nada ha pasado, sino permitir que Dios sane, redima, transforme y use incluso aquello que nos hizo llorar. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, si hoy tu corazón está cansado, si sientes que perdiste tiempo, si has vivido bajo la culpa, si te cuesta creer que Dios aún tiene algo para ti, o si te da miedo intentarlo otra vez, quédate conmigo hasta el final. Porque saben, este mensaje no viene para exigirnos perfección. Viene para recordarnos que cuando Dios nos llama a empezar de nuevo, no está pidiendo que confiemos en nuestras fuerzas. Él nos está invitando a descansar en su fidelidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es experto en nuevos comienzos. Isaías 43, 18 y 19 nos dicen: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pasaje fue dado a un pueblo herido, avergonzado, cansado. Israel no estaba viviendo su mejor momento, un momento de victoria. Estaba cargando las consecuencias de sus decisiones, el peso del exilio, la memoria del fracaso y la sensación de haber perdido demasiado. Era un pueblo que conocía lo que significaba mirar atrás con dolor, con nostalgia, con vergüenza, con arrepentimiento, con cansancio espiritual. Y es en medio de esa condición que Dios les habla. Y no les habla desde la condena. No les habla para recordarles una vez más todo lo que hicieron mal. No. No les habla para humillarlos. Al contrario, les habla para abrirles el horizonte. Les habla para anunciarles que su gracia todavía estaba en movimiento. Sí, les habla para recordarles que Él sabe que su pasado no tiene autoridad para cancelar lo que ya había decidido Dios hacer con ellos. Y por eso les dice: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosa nueva. Y eso no significa que Dios les estaba diciendo que negaran todo lo que tuvieron que vivir, o como si el dolor no hubiera existido. Y no significa que el pasado no importara. No, no significa que las heridas no fueran reales. Tampoco significa que las consecuencias no hubieran dejado marcas. Lo que Dios está diciendo es algo mucho más profundo. No sigas viviendo atrapado en una temporada que ya no tiene permiso para gobernar tu futuro.
Porque una cosa es recordar el pasado con humildad y otra muy distinta es vivir esclavizados a ese pasado. Una cosa es aprender de lo que ya pasó y otra es quedar emocional y espiritualmente enterrado allí. Una cosa es reconocer errores y otra muy distinta es permitir que esos errores definan para siempre tu identidad. ¿Sabes? Hay personas que no han vuelto a empezar. Y no porque Dios no les haya abierto una puerta, sino porque siguen mirando la puerta que se cerró. Siguen viviendo desde la pérdida, desde la traición, desde el error. Siguen viviendo desde aquella temporada donde todo salió mal. Y siguen interpretando su presente a través de una herida que no ha sanado. Y así, el pasado se convierte en un filtro. Todo lo que viene después se mira con temor. Todo lo que Dios quiere hacer se recibe con desconfianza. Toda nueva oportunidad parece sospechosa. Sí, ya nos volvemos nerviosos y pensamos que todo tiene algo raro. Y toda promesa parece demasiado buena para ser cierta. Pero Dios hoy te dice, yo no trabajo solamente con lo que fue, yo sigo trabajando con lo que pueden hacer. Dios no es solamente el Dios de tu ayer, es el Dios de tu hoy y es el Dios de tu mañana. Es el Dios que entra a los desiertos y abre caminos. Es el Dios que entra a la sequía y hace brotar ríos. Es el Dios que entra al caos y comienza a ordenar. Es el Dios que entra a las ruinas y empieza a reconstruir. Y saben, volver a empezar no significa que tenemos que borrar nuestra historia. No. Significa entregarle nuestra historia al único que puede redimirla. Y como les decía, volver a empezar no significa que no dolió. Significa creer que el dolor no tiene la última palabra. Volver a empezar no significa que nunca hemos fallado. Significa que esos fracasos no son más grandes que la misericordia de nuestro Dios. Y sabes, de pronto en este momento el Señor te está preguntando, ¿puedes creer que todavía estoy haciendo algo nuevo contigo? Aunque no lo veas completo, aunque todavía duela, aunque aún no tengas todas las respuestas, aunque no sepas cómo será el proceso, Dios sigue haciendo cosas nuevas. Y a veces la primera de esas cosas nuevas no ocurre fuera de nosotros, no, ocurre dentro de nosotros. Porque Dios renueva la mente, renueva la esperanza. Dios renueva nuestra fe. Dios renueva el deseo de vivir. Renueva nuestra visión, nuestra fuerza.
nuestra capacidad de creer otra vez. Y cuando Dios empieza algo nuevo, no siempre lo hace quitando de inmediato el desierto. A veces lo hace abriendo un camino en medio de ese desierto. No siempre elimina el proceso, pero sí promete su presencia dentro del proceso. Y yo quiero que pensemos en Pedro. Dios lo llevó del fracaso a la restauración. Y en Lucas 22, 61, 62 nos dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Porque ustedes recuerdan, él dijo que podría morir con él también. Y hay fracasos que duelen, pero hay fracasos que rompen el alma. Y probablemente Pedro vivió uno de esos momentos. Es que Pedro no era un discípulo distante, no era alguien superficial. Pedro realmente amaba a Jesús. Pedro lo había dejado todo para seguirle. Pedro había sido impulsivo, apasionado, valiente por momentos. Pedro incluso, recuerden, caminó sobre el agua. Pedro había declarado que Jesús era el Cristo. Y ese mismo Pedro había prometido fidelidad hasta la muerte. Pero cuando llegó la hora más oscura, el miedo lo venció y negó a Jesús 3 veces. No fue un pequeño tropiezo, fue una caída profunda, porque fue una negación dolorosa. Incluso me atrevo a decir que fue el colapso de su propia imagen. Fue descubrir que su amor era real, sí, pero que su fuerza no era suficiente. Y la escena es estremecedora, porque saben, Jesús lo mira y Pedro llora amargamente. Yo me imagino ese llanto. No era un llanto elegante ni un llanto silencioso. No era una lagrimita que le bajaba por la mejilla. Era el llanto de un hombre quebrado por dentro. El llanto de quien no puede creer lo que acababa de hacer. El llanto de quien siente vergüenza de sí mismo. Ese llanto era de quien se dio cuenta de que falló precisamente en aquello donde juró que nunca fallaría. Y quizás eso es lo que más duele de algunos errores. No en sí lo que hicimos, sino descubrir una fragilidad en nosotros que no queríamos ver. Y Pedro nos representa a muchos de nosotros. ¿Sí? Representa al que ama a Dios, pero en algún momento se enfrió. Al que prometió ser fiel, pero tropezó. Al que sirvió con pasión, pero se cansó. Al que oraba, pero dejó de hacerlo. Al que comenzó bien,
pero en el camino se quebró. Al que dijo que nunca haría eso, y eso mismo fue lo que terminó haciendo. Al que lleva una culpa silenciosa por una caída que nadie entiende del todo. Pedro conoció lo que significa sentirse indigno después de fallar. Y yo me imagino que él pensaba, ya no sirvo, ya no soy el mismo. Después de esto, ¿cómo voy a mirar a Jesús? ¿Cómo voy a volver? Pero la historia de Pedro no termina en Lucas 22. Juan 21, 15 al 17 dice, después de la resurrección, Jesús busca a Pedro, pero no lo busca para avergonzarlo, para exponerlo, para aplastarlo con su error. No. Jesús lo busca para restaurarlo. Y 3 veces le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no era una crueldad de Jesús. Era una restauración profunda. Porque donde hubo 3 negaciones, Jesús provoca 3 confesiones de amor. Y no para herir más, sino para sanar hasta la raíz. No para recordarle su vergüenza, sino para reescribir su identidad. Y después de cada respuesta, Jesús le da una asignación. Apacienta a mis ovejas. En otras palabras, Pedro, tu caída no ha cancelado tu llamado. Tu error no destruyó mi propósito contigo. Tu fracaso no me tomó por sorpresa. Todavía yo cuento contigo. Y qué poderoso es entender esto. Dios no cancela a los que fallan, restaura a los que vuelven. El enemigo quiere convencerte de que después de tu caída solo te queda vivir recordándola. Pero Jesús se acerca para hacer algo más profundo que recordarte tu error. Quiere sanar la parte de ti que está rota después de ese error. Porque a veces no es solo el pecado lo que necesitamos perdonar. A veces también necesitamos sanar la vergüenza, la culpa, el autorrechazo, la decepción con nosotros mismos. Pedro no solo necesitaba ser perdonado, necesitaba ser restaurado interiormente para poder volver a caminar sin cargar para siempre con la etiqueta de Él fue el que negó a Jesús. Y quizás, amigo, amiga, hermano, hermana, tú necesitas escuchar esto. Tu peor momento no tiene derecho a ponerle nombre a tu vida. Tú no eres solamente el que falló. Tú no eres solamente la que se equivocó. Tú no eres solamente el que cayó. Tú no eres solamente
la que perdió el rumbo, la que se equivocó, la que hizo lo que no debía. Si has vuelto a Cristo con un corazón sincero, entonces hay una obra de restauración que Dios puede hacer en ti. Tal vez no volverás igual. Tal vez volverás llorando, con cicatrices, más humilde. Tal vez volverás más consciente de tu necesidad de Dios. Pero eso no es malo. Porque hay comienzos que son más sólidos precisamente porque nacen después de haber sido quebrantados. Pensemos en Pedro. Pedro volvió diferente, menos confiado en sí mismo, más dependiente de la gracia, más consciente de su fragilidad, más rendido. Y ese Pedro restaurado fue usado poderosamente por Dios. Así que si hoy el miedo te dice, ya fallaste demasiado, recuerda la voz de Jesús. ¿Me amas? Entonces vuelve. Todavía hay propósito. Quiero llevarles más atrás. Recordemos a Moisés, cuando creyó que perdió su llamado. Éxodo 3, 10 y 11 dicen, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y saben, Moisés es una de esas historias que nos recuerdan que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. ¿Sí? Porque hay temporadas en las que uno siente que llegó tarde, que el llamado se enfrió. Como dicen por ahí, que el tren ya pasó, que el avión se les fue, que lo que pudo ser ya no será, que el error cometido hace años arruinó cualquier posibilidad futura. Y Moisés pudo haber pensado algo así, porque su historia, si ustedes recuerdan, es compleja. Nació en medio de una amenaza de muerte. Fue preservado por Dios desde bebé. Creció en el palacio de Faraón. Él tenía acceso a formación, a posición y a influencia. Y pensando humanamente, podríamos decir que él tenía todo para ser alguien importante. Pero sí recuerdan lo que pasó. Un día, en un acto impulsivo, él mató a un egipcio. Y a partir de ese momento, todo cambió. Tuvo que huir, dejó Egipto, dejó el palacio, dejó su aparente futuro. ¿Y dónde terminó? En el desierto. Y no fueron días, no fueron semanas, no fueron meses. Fueron 40 años. 40 años cuidando ovejas. 40 años escondido. 40 años
lejos de los escenarios que alguna vez parecían provisorios. 40 años que vistos desde afuera podrían parecer un gran atraso. Y sin embargo, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, no le habla como a un hombre descartado, ¿no? Le habla como a un hombre escogido y le dice, te enviaré. Y Moisés, sin embargo, responde con una pregunta nacida de su inseguridad. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta revela mucho. Revela un corazón que ya no se ve capaz. Revela un hombre marcado por el pasado, por la sensación de insuficiencia, por los años de silencio, por el paso de sus limitaciones. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuántas personas viven así hoy? Aman a Dios, pero sienten que ya no tienen nada que ofrecer. Sienten que el tiempo pasó, que la oportunidad se fue, que la caída de hace años arruinó su futuro, que los años en el desierto fueron años perdidos, que por haber tropezado, por haberse detenido o por haberse escondido, ya no hay nada más. Pero qué hermoso es ver que la historia de Moisés nos enseña algo poderoso. Dios no desperdicia ninguna temporada difícil. Lo que para ti parece atraso, para Dios puede haber sido formación. Lo que para ti y para mí de pronto pareció silencio, para Dios es preparación. Lo que para nosotros parece una etapa improductiva, para Dios es el taller secreto donde está moldeando nuestro carácter. Moisés necesitaba el desierto. Y no porque Dios quisiera humillarlo, sino porque Dios estaba trabajando más profundo que en su currículum. Estaba trabajando en su corazón. Si nosotros recordamos, en Egipto Moisés tenía posición. En el desierto aprendió dependencia. En Egipto Moisés tenía acceso al poder humano. En el desierto aprendió a escuchar la voz de Dios. En Egipto quizás confiaba demasiado en su impulso. Pero en el desierto Dios fue formando mansedumbre, fue formando paciencia y fue formando sensibilidad. A veces nosotros queremos que Dios nos devuelva rápido a la plataforma. Pero Dios primero quiere sanar la base. Queremos volver a hacer, pero Dios primero quiere trabajar en el ser. Queremos resultados visibles,
Pero Dios está interesado en producir profundidad invisible. Y cuando finalmente Dios llama a Moisés, no lo hace ignorando su historia. Lo llama con todo y su historia, con todo y sus años perdidos, con todos sus miedos, con todas sus preguntas, con todas sus inseguridades. Y eso significa que Dios no necesita una versión perfecta de nosotros para comenzar algo nuevo. Necesita un corazón disponible. Quizá hoy tú sientes que has perdido el tiempo, que has perdido años, que hubieron decisiones que te sacaron del rumbo, que ya no estás donde pensabas estar a estas alturas de tu vida. Pero saben, mientras Dios siga llamándonos, nuestra historia no está terminada. Si Dios te habla otra vez, si Dios te despierta otra vez, si Dios te confronta otra vez, si Dios te da hambre de su presencia otra vez, si Dios pone en ti el deseo de volver a levantarte, entonces todavía hay propósito. No te descalifiques por los años en el desierto. No te descalifiques por los errores de ayer. No te descalifiques por sentirte pequeño. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Y Dios prácticamente le respondió, lo importante no es quién eres tú, sino quién va contigo. Y esa sigue siendo la respuesta para ti y para mí. Oigan, en este punto les invito a recordar la historia del hijo pródigo. Él volvió a su padre sin miedo. Y Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Sí hay una historia que retrata con ternura y profundidad lo que significa volver a empezar. Es esta historia, la historia del hijo pródigo. Sí, porque este muchacho no solo se equivocó, no solo tomó malas decisiones, no solo se alejó un poquito. Él rompió con la casa, despreció el orden del padre, tomó su herencia, la malgastó, se fue lejos, desordenó su vida, terminó vacío, terminó roto, humillado, necesitado y solo. Llegó al punto donde tocó fondo. Y tocar fondo no siempre es algo visible para otros. A veces una persona sigue sonriendo por fuera, pero por dentro ya llegó a un lugar de hambre, de vacío, de cansancio y de ruina. El hijo pródigo representa al corazón que creyó que lejos del Padre encontraría libertad. Pero lo que terminó encontrando fue esclavitud.
Y saben, aquí en esta historia hay algo que es profundamente humano. Porque cuando él decide regresar, regresa con miedo. Regresa ensayando un discurso. Le voy a decir esto a mi padre, esto. Y él regresa incluso calculando cómo se va a presentar delante de su padre. Regresa pensando que quizás podrá entrar, pero ya no como el hijo. Porque él regresa sintiéndose indigno. Regresa con la conciencia llena de culpa. Y eso nos pasa también a cada uno de nosotros cuando nos alejamos, cuando fallamos, cuando desperdiciamos oportunidades, cuando nos enfriamos, cuando caemos en el pecado, cuando nos desconectamos del Señor. Muchas veces queremos volver, pero saben, volver da miedo. ¿Y saben por qué da miedo? Porque pensamos, ¿y si Dios ya no me quiere cerca? ¿Y si esta vez sí me rechaza? ¿Y si ya no hay lugar para mí? ¿Y si lo arruiné demasiado? Pero la hermosura de esta historia está en la reacción del padre. El hijo viene con su discurso de culpa, pero el padre no lo deja terminar. Lo ve de lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo cubre, lo restaura, le devuelve dignidad, le devuelve un lugar, le devuelve identidad. Es hermosa esa historia, léanla. Y solamente uno puede pensar, qué hermoso es el corazón de Dios. Porque Dios no es un padre frío, esperando a que llegues arrastrándote para decirte, te lo dije, te lo advertí, ¿por qué no escuchas? No es un padre disfrutando de la vergüenza que él traía. No es un padre humillándote por haberte equivocado. No es un padre distante que te recibe con el ceño fruncido. Es un padre que corre hacia el que vuelve. Y saben, eso es muy importante. El padre no corre porque el hijo merezca ser abrazado. Corre porque él lo ama. No corre porque el muchacho haya reparado el daño. Él corre porque su misericordia es más rápida que el discurso de culpa que trae el hijo. Y a veces nosotros pensamos que para volver a Dios, primero tenemos que arreglarnos, sanarnos, restaurarnos, limpiarnos y luego presentarnos delante de Él. ¿Cuántas veces que hemos salido de la iglesia decimos, yo voy a regresar cuando esté bien? ¿Y cuándo vamos a estar bien? Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. Ven cómo estás y deja que el Padre haga en ti la obra de restauración. No tenemos que llegar fuertes, no tenemos que llegar perfectos, no tenemos que llegar con una imagen impecable. No tenemos que llegar fingiendo que no pasó nada. Tenemos que llegar con un corazón rendido. Y quizás hoy el miedo nos ha hecho postergar ese regreso.
Tal vez no nos hemos alejado físicamente de la iglesia, pero el corazón sí se fue lejos. Tal vez estamos cumpliendo por fuera, pero por dentro nos sentimos desconectados. Tal vez llevas tiempo viviendo en una fe cansada, una relación fría con Dios, en una culpa silenciosa. Y hoy el Padre te sigue viendo de lejos. Y si decides levantarte y volver, descubrirás que su misericordia no se ha agotado. El hijo pródigo volvió pensando en sobrevivir como un jornalero, pero el Padre lo recibió como lo que era, su hijo. Porque cuando Dios restaura, no restaura a medias, restaura identidad, restaura dignidad, restaura comunión, restaura esperanza. Así que hoy quiero que con todo el amor del mundo escuches esto. No tengas miedo de volver al Padre. Su amor no se ha reducido. Su misericordia no se ha secado. Su gracia no se ha agotado. Su abrazo sigue disponible para el corazón que decide regresar. Y ahora caminemos hacia el Nuevo Testamento. Pablo era un perseguidor y Dios lo convirtió en apóstol. Primera de Timoteo 1, 15, 16, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si nosotros recordamos la historia de Pablo, también es una poderosa evidencia de que nadie, absolutamente nadie, está demasiado lejos para la gracia de Dios. ¿Sí? Porque Pablo no era simplemente un hombre confundido, no. Él no era simplemente alguien con un mal pasado. Pablo había perseguido a la iglesia, había respirado amenazas, había aprobado violencia contra los creyentes. Era, humanamente hablando, una persona impensable para el ministerio que luego recibiría. Porque incluso él vio morir a Esteban. Y si alguien hubiera hecho una lista de personas menos probables para ser usadas por Dios, créanme que Pablo habría estado en los primeros lugares. Y sin embargo, Cristo se le revela, lo confronta, lo derriba, lo transforma y hace de ese perseguidor un apóstol. Eso es asombrosamente hermoso, porque nos recuerda que la gracia de Dios no funciona con la lógica humana.
Nosotros miramos el historial. Dios mira el corazón que Él puede transformar. Nosotros miramos el expediente del pasado. Dios mira el propósito que puede levantar. Nosotros vemos lo que alguien fue. Dios ve lo que su poder puede hacer en esa vida rendida. Y saben, hay personas que viven permanentemente atadas a su antes. Y el enemigo usa ese antes como un arma. Tú hiciste esto. Tú estuviste allí. Tú dijiste aquello. Tú dañaste demasiado. Tú heriste. Tú no puedes ser un instrumento de Dios. Tú has fallado demasiado. Pero Pablo entendió algo glorioso. Su pasado no era más grande que la misericordia de Cristo Jesús. Por eso, Él no niega quién fue. No maquilla su historia, no la disfraza, no se presenta como alguien que nunca hizo daño. Al contrario, Él reconoce la profundidad de su pecado, pero exalta aún más la profundidad de la gracia del Señor. Y eso es importante. La gracia no minimiza el pecado, pero sí lo supera en poder redentor. Y aquí hay una verdad que necesitamos abrazar. Dios no solo te perdona, Dios también puede darte un futuro útil en sus manos. No estás condenado a ser recordado solo por lo peor de tu historia. No estás condenado a vivir únicamente desde tu versión rota, desde tu versión dañada. No estás condenado a pensar que tu vida espiritual quedó reducida a sobrevivir con la culpa. En Cristo, el pasado pierde el derecho de gobernarte. Y si Dios pudo tomar a un perseguidor de la iglesia y convertirlo en apóstol, si pudo tomar a un negador y convertirlo en pastor, si pudo tomar a un fugitivo y convertirlo en libertador, si pudo tomar a un hijo rebelde y volverlo a vestir de dignidad, entonces también puede hacer algo conmigo, contigo, y no porque nosotros lo merezcamos, no porque nuestra historia sea impecable, sino porque la gracia de Dios sigue siendo un milagro vivo. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué significa volver a empezar sin miedo? Y después de ver estas historias, necesitamos aterrizar el mensaje a nuestra vida. Porque hablar de volver a empezar suena hermoso, pero en la práctica, volver a empezar, créanme, da miedo. Porque da miedo reconstruir después de una traición. Da miedo volver a confiar después de una herida. Da miedo retomar la oración
después de una temporada seca. Da miedo regresar al servicio después de haber fallado. Da miedo volver a soñar cuando el último sueño terminó en lágrimas. Da miedo intentarlo otra vez cuando ya conoces el sabor de la decepción. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué significa volver a empezar sin miedo? Y no significa que nunca sentiremos temor. No significa que no habrán recuerdos. No significa que todo será instantáneo. No significa que mañana despertaremos sin cicatrices. Volver a empezar sin miedo significa no dejar que el miedo sea quien dirija tu vida, sea quien dirija mi vida. Significa que aunque estemos temblando, elegimos obedecer. Que aunque duela, elegimos creer. Que aunque no lo entendamos todo, elegimos caminar. Que aunque el pasado nos quiera arrastrar, elegimos escuchar la voz de Dios por encima de la voz de la culpa. Y para volver a empezar sin miedo, hay al menos 3 decisiones espirituales que debemos tomar. Primero, debemos soltar el pasado aunque duela. ¿Sí? Soltar el pasado no es negar que existió. No es fingir que no dolió. No es decir, ya no me importa. Cuando en realidad todavía sangra. Soltar el pasado es dejar de consultarlo como si tuviera autoridad sobre nuestro futuro. Es renunciar a vivir repitiéndonos cómo me pasó aquello. Entonces ya no puedo. Como fallé con esto, entonces ya no sirvo. Como me rompieron el corazón, entonces ya no voy a amar. Como me equivoqué, entonces ya no tengo propósito. No. Soltar el pasado es decir, lo que viví fue real, pero no será mi amo. A veces soltar el pasado implica perdonar. Otras veces implica pedir perdón. Otras tantas implica llorar lo que no hemos podido llorar antes. Implica aceptar que hay capítulos que terminaron y que no volverán a ser como eran antes. A veces implica renunciar a la fantasía de cómo debió haber sido todo. Soltar es necesario, porque no se puede abrazar lo nuevo de Dios con los brazos ocupados, cargando, perdónenme, cadáveres emocionales. También debemos confiar en la gracia de Dios, ¿sí?
aunque no la sintamos. Y aquí hay algo muy importante. La gracia de Dios no depende de tu sensación del momento. Van a haber días en los que sentirás la presencia del Señor con mucha intensidad. Y habrá días en los que solo podrás sostenerte por fe. Habrá días en los que te sentirás perdonado. Y habrá días en los que la culpa querrá volver a tocar la puerta. Habrá días en los que creerás con toda tu fuerza. Pero habrán días en los que tu alma se sentirá muy débil. Pero déjame que te diga algo. La gracia de Dios no sube ni baja según tu emoción. La gracia de Dios permanece porque descansa en el carácter de Dios, no en nuestra estabilidad emocional. Y confiar en la gracia significa creerle a la palabra más que a nuestras acusaciones internas. Significa decir, sí, yo fallé, pero Cristo es mayor que mi fracaso. Sí, yo me equivoqué, pero la sangre de Jesús sigue teniendo poder. Sí, me duele, pero Dios no ha terminado conmigo. Sí, obvio, tengo temor, pero no caminaré guiado por ese temor. También hay que dar el siguiente paso, aunque temblemos. Y este punto es crucial, porque muchos quieren que el miedo desaparezca primero para entonces obedecer. Pero muchas veces el miedo no se rompe en la quietud, se rompe en el camino de la obediencia. No esperes sentirte completamente listo para volver a empezar. Es probable que nunca nos sintamos listos. Pedro no estaba listo. Moisés no se sentía capaz. El hijo pródigo no se sentía digno. Pablo jamás habría imaginado lo que Dios haría con él. Y sin embargo, hubo un momento en que tuvieron que responder. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se levantó y fue al padre. Moisés, ¿qué hizo? Regresó a Egipto. ¿Qué hizo Pedro? Volvió a seguir a Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Se rindió al llamado de Cristo. Siempre hay un siguiente paso. A veces ese paso es volver a orar, es pedir ayuda. A veces es reconciliarnos. A veces es regresar a la comunión con Dios. A veces es retomar el ministerio. A veces es dejar una relación destructiva. A veces es perdonarte. Es abrir de nuevo la Biblia con hambre de aprender. Es decir, Señor, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Y ese pequeño paso,
cuando se da de la mano de Dios, puede marcar el comienzo de una nueva restauración, una restauración profunda, una verdad que debes guardar en tu corazón. El miedo no siempre desaparece antes de avanzar. Muchas veces desaparece mientras avanzas en obediencia. No porque todo sea fácil, no porque no haya lucha, sino porque en el camino descubres que Dios realmente va contigo. Mi pregunta ahora es, ¿qué área de tu vida necesita volver a empezar? Ahora quiero llevarte a una pregunta personal. No quiero que escuches este mensaje solo pensando en Pedro, en Moisés, en el hijo pródigo o en Pablo. Quiero que pienses en ti. ¿En qué área de tu vida necesitas volver a empezar con Dios? Tal vez necesitas volver a empezar en tu relación con Él, porque llevas tiempo orando sin fuerza, leyendo la Biblia por costumbre, sirviendo sin fuego, adorando sin intimidad. Tal vez necesitas volver a empezar en tu identidad, porque el pasado quizás te llenó de etiquetas que obviamente no vienen de Dios. De pronto necesitas volver a empezar en tu familia, en una conversación pendiente, en una reconciliación, en una actitud que debe rendirse al Señor. Quizás necesitas volver a empezar después de una caída, después de una mala decisión, de esas decisiones que nos avergüenzan, después de un pecado que te hizo esconderte. Quizás necesitas volver a empezar en tus sueños, porque te resignaste, porque dejaste de creer, porque pensaste que ya era tarde, porque creíste que ya no tenías el tiempo suficiente. Tal vez necesitas volver a empezar emocionalmente, dejar de sobrevivir con un corazón endurecido, permitir que Dios toque otra vez las áreas que cerraste por miedo. Y aquí quiero decirte algo con mucho respeto y mucho amor. No te castigues por necesitar comenzar de nuevo. A veces pensamos que volver a empezar es una vergüenza, cuando en realidad puede ser una evidencia de la misericordia de Dios. Volver a empezar no significa que fracasaste definitivamente. No. Significa que Dios todavía está trabajando contigo, todavía está trabajando conmigo. Volver a empezar no es retroceder, porque esta vez vuelves de la mano del Señor. Volver a empezar
puede ser el acto de fe más valiente que has hecho en muchísimo tiempo. Así que hoy, no te preguntes solamente, ¿por qué me pasó esto? ¿O cómo llegué hasta aquí? Pregúntate también, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo a partir de este momento? Porque el enemigo quiere que te quedes analizando eternamente tus ruinas. Pero Dios quiere levantarte para empezar a reconstruir. Tú no puedes quedarte, estancarte. Tienes que tomar la decisión. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde cuando decides volver a empezar de la mano de Dios. Simplemente necesitas convicción y decidirte. Ahora te invito a que me acompañes a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, amado Padre bueno, Padre misericordioso, hoy venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia con el corazón abierto, sin máscaras, Señor, sin apariencias, sin respuestas perfectas, Señor. Venimos tal como estamos. Y quizás, Padre, muchos de los que hoy están escuchando este mensaje han llegado cansados de luchar con sus pensamientos, cansados de recordar el pasado, cansados de cargar la culpa, Señor, cansados de fingir que todo está bien, cansados de vivir con miedo a volver a empezar. Tal vez hay personas que se sienten como Pedro, avergonzadas por caídas. Tal vez hay personas que se sienten como Moisés, pensando que ya pasó demasiado tiempo y que perdieron ya su oportunidad. Quizás hay personas que se sienten como el hijo pródigo, deseando volver pero con miedo al rechazo. De pronto hay otras personas que se sienten como Pablo, mirando un pasado tan oscuro que les cuesta creer que tú todavía puedas usarlos. Pero hoy, Señor, levantamos la mirada hacia ti y hoy decidimos creer que tu gracia es más grande que nuestro pasado, que tu misericordia es más grande que nuestra culpa, que tu amor es más grande que nuestro miedo, que tu propósito es más grande que nuestra caída, que tu fidelidad es más grande que nuestra fragilidad. Padre Santo y amado, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, hoy te pedimos que rompas toda cadena del pasado, toda cadena de culpa, toda cadena de vergüenza, toda cadena de condenación, mi Dios amado, toda cadena de autorrechazo, toda cadena de miedo que nos ha paralizado, Señor, que ha paralizado el corazón de tus hijos. Señor, silencia toda voz que no viene de ti, silencia la voz del enemigo que acusa, silencia la voz del temor que intimida, silencia la voz del pasado que quiere seguir gobernando nuestro presente, Señor. Mi Dios, tú que eres lleno de misericordia, amado Padre, permite que hoy podamos escuchar con claridad tu voz diciendo: yo hago cosa nueva. Vuelve, levántate, todavía hay propósito. No he terminado contigo. Padre Santo, sana al que está herido, restaura al que cayó, abraza al que se siente lejos, fortalece al que no tiene fuerzas, levanta al que se detuvo en el camino. Enciende otra vez el corazón que se enfrió. Devuelve esperanza al que ya no esperaba nada de nadie ni de nada, Señor. Devuelve fe
al que solo ha vivido sobreviviendo, Señor. Devuelve visión al que perdió el rumbo. Señor, danos el valor para volver a empezar. Danos humildad para rendirte nuestras ruinas. Danos fe para creer en lo que aún no vemos. Danos obediencia para dar el siguiente paso, aunque todavía temblemos. Danos la gracia de que no quedarnos, Señor, atrapados en lo que fue, sino en abrazar lo que tú estás haciendo hoy, Señor. Y si hay alguien escuchando este mensaje que se siente demasiado lejos, demasiado roto, demasiado culpable o demasiado tarde, recuérdale ahora mismo que en Cristo todavía hay esperanza, todavía hay perdón, Señor, todavía hay restauración, todavía hay un nuevo comienzo. Hoy soltamos, Señor, lo que fue. Hoy rendimos todo lo que dolió. Hoy entregamos todo lo que nos da vergüenza. Hoy te damos nuestros restos, nuestras lágrimas, Señor, nuestras preguntas, nuestros temores, nuestro dolor. Y en fe abrazamos tu promesa, Señor. Creemos que nuestra historia no termina en la caída. Creemos que nuestra historia no termina en el fracaso. Creemos que nuestra historia no termina en el dolor, Señor. Creemos que contigo siempre pueden hacer algo nuevo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amigo, amiga, hermano, hermana, si hoy esta palabra habló a tu corazón, no la sueltes al terminar este video. Llévala contigo, vuelve la oración, vuélvela una decisión, vuelve la obediencia. Y recuerda esto, no importa cuántas veces la vida te haya dejado de rodillas. Si Dios sigue soplando sobre ti, todavía puedes levantarte. Quizás no volverás a empezar como la persona que eras antes. Y tal vez eso no sea una pérdida. Tal vez eso es un regalo. Porque ahora puedes empezar de nuevo, ¿sí? Con más humildad, con más profundidad, con más compromiso, con más dependencia de Dios, con más verdad, con más madurez, con menos orgullo, con una fe que ya no descansa en las emociones pasajeras, sino en la fidelidad del Señor. No permitas que el miedo te robe la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer con una vida rendida. No permitas que el pasado te convenza de quedarte detenido. No permitas que la culpa te robe el privilegio de volver al Padre. Hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. Y no porque todo esté resuelto. No porque ya no duela. No porque el camino sea fácil, sino porque Dios sigue siendo Dios y su misericordia sigue alcanzando a los que deciden levantarse.
Hoy quiero animarte y decirte que tu historia no termina donde caíste. Comienza de nuevo donde decides levantarte de la mano de Dios. Quiero agradecerte por haberme acompañado y estar aquí conmigo, compartiendo, creciendo. Y quiero contarte que mañana continuamos con un mensaje precioso y lleno de esperanza. Ya estamos casi al terminar. Estamos ya en el día 27. Dios hace nuevas todas las cosas. Y prepárate, porque vamos a hablar de cómo Dios no solo te levanta del lugar del dolor, sino que también tiene poder para renovar tu corazón, restaurar tu visión y transformar completamente tu vida desde adentro hacia afuera. No te lo pierdas, porque estoy segura de que será una palabra que va a fortalecerte. Va a fortalecer tu fe, va a alimentar tu esperanza. Y quiero decirte que si este mensaje habló a tu vida, te animo a hacer 3 cosas. Primero, a que te suscribas al canal para seguir caminando juntos en este tiempo de palabra, de oración y de crecimiento espiritual. Segundo, comparte este video con alguien que hoy necesite volver a empezar y no se sienta con las suficientes fuerzas. Y 3, déjanos un comentario, una palabrita de ánimo, una petición de oración, o simplemente escribe: hoy decido volver a empezar con Dios. Y recuerda siempre esto: nunca sabes cómo una palabra sembrada a tiempo puede convertirse en el comienzo de una vida restaurada, incluso la tuya. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana, si el Señor así lo permite, aquí en tu espacio, un libro y un café. Recuerda que el Señor te ama con amor eterno y aquí, en este espacio, también te amamos mucho. Bendiciones.